Bienvenidos a Relatos Extraños. En mi pueblito se cuenta la historia de un trailero que le dio un aventón en una ocasión a una familia que estaba conformada por el padre, la mamá y un hijo pequeño. Se dice que durante el trayecto tuvieron una plática muy amena y que al dejarlos en su destino, que es mi pueblo, la familia le agradeció que los hubiera llevado hasta su casa. Así es que le ofrecieron algo. Le dijeron que no dudara en buscarlos en caso de que él en alguna ocasión necesitara ayuda, que con gusto lo harían. Así es que le agradecieron el favor de llevarlos y el trailero siguió su camino. Meses después, ya de madrugada, al trailero se le reventó una llanta cerca de donde había dejado a esa familia y recordó que le habían dicho que cuando él necesitara ayuda, acudiera a ellos. Así es que, muy animado, decidió ir a buscar a esa familia para preguntarles si conocían algún llantero que viviera por ahí cerca. Después de un rato de estar tocando la puerta en esa casa, abrió una anciana, la cual le preguntó que a quién estaba buscando. El trailero le dijo que estaba buscando a la pareja que él había dejado ahí hacía meses, que él les había dado un aventón. La anciana se quedó callada un momento y le dijo que no era posible porque hacía un par de años esa pareja había muerto en un accidente de carretera mientras regresaban de su casa. Y el accidente fue precisamente donde el trailero se paró para darles un aventón. En una ocasión, un trailero contó una historia. Nos dijo que había dado aventón a un señor que encontró en la carretera, pero que en ningún momento le había visto la cara porque llevaba una gorra que la cubría. Lo único es que esta persona llevaba una foto a la cual miraba constantemente. El trailero le preguntó si las personas de la fotografía eran su familia, a lo que el hombre le contestó que sí, que los extrañaba mucho, pero dijo una frase curiosa, algo así como: lástima que ya se me acabó el camino, algo así dijo. Al trailero esto se le hizo curioso, pero la verdad no le prestó mucha atención. Más adelante, en algún punto, el trailero comentó que se sentía algo cansado. Así es que la persona que llevaba le dijo que más adelante había un lugar donde podía comer algo y descansar sin ningún problema. Llegaron a una especie de cafetería, pero lo curioso es que la persona que contó esto decía que las personas se veían pálidas y el lugar se veía muy antiguo, pero de tan cansado que se sentía, solamente ella tomó su café y él quería descansar. Así es que la persona que le había dado el aventón notó que llegó saludando a toda la gente que estaba en la cafetería y les dijo que llegó con un amigo que le había llevado hasta ahí, que era su amigo, que le había dado un aventón y que si le daban permiso de descansar un rato. El dueño de la cafetería, sin dudarlo, lo llevó a un cuartito detrás de la cafetería, donde pudo acostarse y en eso el trailero le preguntó al señor, al que le había dado el aventón: ¿y tú no vas a descansar? Pero ese señor le contestó: no te preocupes, descansa tú. Mi carretera llegó hasta aquí, pero tú todavía tienes camino por recorrer. El trailero se quedó dormido y al despertar
todo había desaparecido. La cafetería, el cuartito, el catre donde se había acostado a descansar, ya no estaban. Prácticamente él estaba durmiendo en el suelo. Se puso muy nervioso y se levantó de inmediato. Se subió a su tráiler y manejó hasta un restaurante que estaba más adelante. Al llegar se encontró con otros traileros que eran conocidos de él y les contó de inmediato lo que le había pasado. Lejos de burlarse, sus amigos le comentaron que por esa razón trataban de evitar ese tramo específico durante las noches. Resultó que hubo un trailero que ya iba de regreso para su casa, pero para llegar más pronto no quiso descansar y decidió manejar de corrido, pero desafortunadamente el cansancio le ganó y se quedó dormido al volante, estrellándose con una cafetería que estaba a la orilla del camino, muriendo él instantáneamente y matando a todos los que estaban ahí en ese momento. La verdad, no recuerdo exactamente en dónde era. Solo recuerdo que el relato de este trailero me impactó muchísimo. Mi papá y toda su familia eran comerciantes de frutas y a veces les tocaba de traileros. De Tijuana al Valle de Mexicali traían melones. Mi padre ya falleció, pero me contaba que en su juventud una vez llevaba de copiloto a su hermanito menor, tenía 14 años. Era como la 1 de la mañana y le dio demasiado sueño. Como él era muy precavido, decidió mejor parar a la orilla de la carretera para que pudieran dormir unas horas. Dice que como a las 3 de la mañana los despertaron unos golpes muy fuertes al tráiler, que parecía que estuvieran golpeando con bats, pero que eran muchos. Así es que se bajaron corriendo pensando que tal vez eran unos asaltantes, pero se dieron cuenta que no había nadie, ni siquiera un carro, ni un solo ruido. Así es que decidieron mejor subirse al tráiler y tomar un camino. Adelantito, unos metros más, se dieron cuenta que era la entrada de un panteón. Mi padre se fue a vivir a los Estados Unidos de mojado cuando yo tenía 18 años. 2 años más tarde yo lo alcancé. Él trabajaba de trailero y manejaba un trailer que a mí me gustaba mucho, que era un Kenworth. Yo me quería iniciar también como trailero, así es que mi padre comenzó a llevarme en sus viajes para que me fuera acostumbrando a la carretera y pues a las desveladas, porque muchas veces teníamos que manejar de noche. De hecho, a él le gustaba más manejar de noche porque estaban más tranquilas las carreteras. Sí me llegaba a comentar que si yo iba a iniciar trabajando de noche, tenía que persinarme antes de comenzar mi viaje, porque me iba a topar con muchas cosas que iban a ser inexplicables. La verdad, yo me reía. Pensaba que él bromeaba o a lo mejor me quería atemorizar, como dicen, para hacerme a lo mejor más fuerte. Esa noche mi padre revisó el motor del tráiler y llevábamos una carga de frutas. Teníamos que ir hasta la ciudad de San Antonio. Así es que pensábamos salir a las 12 de la noche. Alistamos todo y comenzamos el viaje. Todo parecía ir normal. El motor
volante había sido revisado, las llantas habían sido revisadas también. La carga la habíamos revisado bien. Todo estaba en orden. Cuando de pronto, de la nada, se nos apagó el motor. Mi padre estaba muy molesto porque nunca le había pasado algo así, que el motor se apagara simplemente, sin ningún aviso del tablero o alguna alarma o un foco que le avisara que algo estaba fallando. Nos bajamos para revisar y estábamos en medio de la carretera totalmente sola, a obscuras. No había ni una sola luz. Mi padre estaba revisando el motor, cuando de pronto empecé a escuchar un llanto de un niño pequeño. Volteé a ver a mi padre a ver si él lo estaba escuchando y él estaba volteando también hacia la carretera. Pero no alcanzábamos a ver nada. Todo estaba oscuro. En eso el llanto comenzó a hacerse más cercano. Era como si ese pequeño niño viniera caminando hacia nosotros. Mi padre me dijo, eso es un niño, pero es extraño que esté en medio de la nada aquí en la carretera. Y sabemos que pueden pasar muchas cosas. Las personas son capaces de todo, hasta de abandonar a sus propios hijos. Así es que comenzamos él y yo alumbrándonos con una pequeña lámpara que traía mi papá. Íbamos caminando hacia donde venía el sonido, pero entre más nos acercábamos, ese sonido venía más cerca de nosotros también. Pero no veíamos nada. Era imposible que no pudiéramos ver nada, lo sentíamos tan cerca, pero al alumbrar hacia el cemento, hacia la carretera, no se veía nada. Yo comencé a tener miedo y le dije a mi papá que a lo mejor era una trampa, que era mejor que regresáramos al tráiler y nos quedáramos ahí. Pero mi papá siguió avanzando. Yo lo estaba alumbrando con la luz de mi celular. Hasta que de pronto vi que mi papá se detuvo en seco y comenzó a correr hacia mí. Comenzó a correr y me dijo, vámonos, 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 súbete al tráiler. Yo comencé a correr también y llegamos al tráiler y nos subimos como pudimos. Le pusimos los seguros y mi papá no me dijo nada. Yo tenía tanto miedo, no sabía qué estaba pasando, pero tampoco le quise preguntar qué era lo que había visto, porque su cara me lo decía todo. Estaba totalmente pálido, con los ojos muy abiertos y sus manos temblaban y sus piernas. Hasta el día de hoy, no sé qué es lo que mi padre haya visto y nunca se lo pregunté porque no quise que volviera a recordar ese momento. Nunca quise volver a tocar ese tema. No sé qué haya sido lo que él vio, pero sin duda fue algo que lo afectó muchísimo, porque comenzó a tener pesadillas durante las siguientes semanas. Yo lo escuchaba cómo se despertaba gritando y mi madre calmándolo. Llevo muchos años trabajando de trailero. He visto de todo en la carretera. Me he topado con muchas cosas que no sé cómo decirlas, no sé cómo explicarlas. Así es que mejor me las quedo, porque sé que no me van a creer. Incluso a veces se burlan, así es que mejor no digo nada. Iba yo por la Rumorosa. Ya era noche. Y recuerdo que a la orilla de la carretera vi a una muchacha parada. Y pude detectarla desde lejos porque estaba totalmente vestida de blanco. Cuando pasé junto a ella, me di cuenta que era una enfermera. Estaba haciéndome la parada. Pero ¿saben qué?
Ni de loco me paré. Volteé para todas partes y no había nada. Estábamos solamente ella y yo en la carretera. No había nada. No había ningún carro. No había nada que pudiera decirme que a lo mejor había tenido un accidente y estaba pidiendo ayuda. O que a lo mejor se había parado a ayudar a alguien más y estaba pidiendo ayuda a la orilla de la carretera. No me quise parar. Incluso aceleré todavía más en esa curva. Más adelante llegué a un restaurante donde nos acostumbramos juntar a veces varios amigos traileros que nos conocemos ya de años. Lo pensé bien antes de platicarles eso, pero sí se los dije. Les dije que había visto a una muchacha a la orilla de la carretera en la curva. Y ellos me dijeron, es una enfermera, ¿verdad? Estaba vestida de enfermera, toda de blanco. Así es, les dije. Y la vi ahí y no me paré. Me dijeron que hice bien en no pararme porque dicen que es una muchacha, que fue una enfermera, que le habían pedido que fuera a ayudar a un accidente que había habido ahí en ese sitio, que salió de su casa, pero ya no regresó. Tuvo un accidente fatal y murió en ese lugar también. Y desde entonces su alma pide a la orilla de la carretera que alguien la lleve de regreso a su casa. Pero dicen que si te paras y te bajas para ayudarla, ella desaparece ante tus ojos, que incluso puede ser tan terrorífico que te puede dar un infarto de tanto miedo. Así es que es mejor que ni te pares. Simplemente seguirte de largo. Y si quieres rezar una oración en su memoria, pues está bien. Es la única forma que puedes ayudarla. Mi abuelo fue trailero por muchos años. Yo recuerdo que me gustaba mucho que nos visitara porque a veces se quedaba horas con mi hermano y conmigo platicándonos historias y experiencias que había vivido en la carretera. En una ocasión nos platicó que mientras iba manejando ya tarde, vio a la orilla de la carretera dos pequeñitas vestidas de blanco. Él no se quiso detener porque sabía que algo no andaba bien. ¿Cómo era posible que dos pequeñitas estuvieran solas en medio de la nada? Así es que aceleró todavía más. Dice que cuando venía de regreso y pasó por ese tramo donde había visto a las pequeñas, había dos cruces pequeñas en la orilla de la carretera. Nos dijo también que los traileros tienen ciertos rituales para evitar este tipo de experiencias. Algunas de ellas son traer un rosario colgado y otras son el no mirar al espejo retrovisor, ya que si lo hacen, el ánima te va a ver y repentinamente estará en el asiento del copiloto.